Muchas gracias, Esteban. Es un real privilegio estar con tan destacados maestros compartiendo esta mesa para un iniciado, ¿no?, en esta aventura de la enseñanza del derecho constitucional. Y por tanto trataré, no es así, de aportar alguna mirada desde un punto de vista un poco distinto, sin perjuicio de lo cual debo confesar una cercanía con lo que ha postulado recientemente el ministro García. Francamente ha sido muy interesante su contribución. Pues bien, el título de mi ponencia es Tribunal Constitucional Chileno y su rol en el control de constitucionalidad de la reforma constitucional. Una atribución problemática. Esta ponencia parte precisamente del problema central que tiene la atribución del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es? Precisamente en que establece la atribución del control preventivo de las reformas constitucionales, pero no establece expresamente el alcance, no lo establece. Y de ahí precisamente viene el problema, ¿hasta dónde debe llegar esta atribución? Pues bien, en mi ponencia la estructuré en 4 partes. En la primera parte hablaré de la regulación constitucional, del cambio constitucional en Chile. En la segunda parte hablaré de la práctica constitucional, haciéndome cargo de las reformas a la Constitución y la incipiente jurisprudencia de control por parte del tribunal. En tercer lugar, la discusión de la doctrina nacional, que ya hemos visto aquí los dos polos que ahora están justamente polarizados, digamos, están a dos extremos de esta mesa. Y finalmente trataré de tomar una posición respecto al tema relativamente fundada. De esta manera, nuestra Constitución, la Constitución del 80, establece, como ustedes saben, el control preventivo, el cual es radicado en nuestro Tribunal Constitucional. Y controla básicamente 2 tipos de normas de jerarquía constitucional: los proyectos de reforma constitucional y las leyes interpretativas de la Constitución. Desde ya hay que dejar en claro que se trata de una prerrogativa excepcionalísima a nivel de derecho comparado, excepcionalísima. Y de hecho, constituciones que la contemplan, cuando la contemplan, establecen fuertes limitaciones a su ejercicio por parte de la Judicatura Constitucional. Y en este sentido, es importante citar el caso de la Constitución colombiana de 1991, la cual precisamente establece que solo podrán revisarse los vicios de procedimiento en su formación. Por tanto, acota expresamente el control, el alcance del control a aspectos meramente formales o adjetivos. El sistema chileno, en cambio, el alcance del control, como les señalaba, no está expresamente delimitado, por lo que, como es lógico, se abren estas posiciones antagónicas dentro de nuestra doctrina en cuanto al alcance que tiene este control. Ahora bien, lo interesante de este tema es por qué esta atribución está presente en nuestra Constitución. Es una atribución excepcionalísima. Y a nuestro modo de ver, tiene que ver con los lineamientos axiológicos establecidos en base de la institucionalidad y derechos y deberes constitucionales, que a nuestro modo de ver son expresión de una concepción negativa de libertad, aquí utilizando básicamente la taxonomía de Constant o la de Berlin, por ejemplo. Que en el fondo esta concepción negativa de libertad no es sino una no interferencia del Estado en la esfera del individuo, la cual, como consecuencia, tiende a mirar con desconfianza los derechos políticos, que son, como correlativo, los derechos de libertad positiva. Entonces, tenemos por una parte este enfoque axiológico, presente en base de la institucionalidad y en derechos y deberes constitucionales, y por otro lado, un acendrado enfoque autoritario en nuestra Carta Fundamental, los cuales afortunadamente en su gran mayoría hemos dejado atrás luego de las reformas constitucionales del año 2005, pero que no han sido del todo suprimidos, y esto me parece importante recalcarlo. En efecto, todavía subsisten ciertos enclaves autoritarios en nuestra Constitución.
El primero de ellos, sin lugar a dudas, es la existencia de los quórums supramayoritarios en materia legislativa. Y en segundo lugar, lo que dice relación con ciertas modalidades del control preventivo que es entregado al Tribunal Constitucional. En particular, precisamente, pienso que es el caso del control de la reforma constitucional. Pareciera ser que esta atribución, que no está presente en la creación original del Tribunal Constitucional de 1970, tendría por finalidad, ¿no es así?, ser una suerte de defensor de la obra constitucional del régimen cívico-militar o dictadura, como ustedes quieran denominarlo. De esta manera, no es extraño ver cómo se va expresando esta desconfianza hacia los enfoques de libertad positiva, de democracia representativa y, por cierto, de la regla de la mayoría. Es cosa de ver, por ejemplo, los procedimientos rígidos en materia legislativa. Piensen ustedes simplemente en el procedimiento de las leyes orgánicas constitucionales, que no solamente se les exige un quórum supramayoritario, sino que además son objeto de control obligatorio por parte de nuestro Tribunal Constitucional. Y claro, el proceso de reforma constitucional no escapa de esta tendencia. Fíjense ustedes que nuestro capítulo 15 establece quórum diferenciados para la reforma constitucional, como ustedes bien saben, y cabe recalcar que el quórum más alto, de 2/3, está pensada precisamente para ciertos aspectos que son mayormente valorados por el constituyente del 80, estos aspectos axiológicos y autoritarios. Véase, precisamente este quórum más alto está presente en capítulo 1, base de la institucionalidad, capítulo 3, derechos y deberes constitucionales, capítulo 8, Tribunal Constitucional, 11º, Fuerzas Armadas, 12º, Consejo de Seguridad Nacional y, por cierto, el proceso de reforma a la Constitución. Como puede apreciarse, los aspectos más defendidos por el constituyente son precisamente aquellos vinculados con el aspecto más axiológico de la Constitución, con preeminencia los lineamientos de libertad en sentido negativo y, por cierto, de corte autoritario. Y aquí, como ustedes recordarán, como decía Bobbio, ¿no?, las nociones de libertad negativa tienden a convivir con bastante comodidad, ¿no?, con los regímenes autoritarios, cosa de lo que pasó en la década de los 80. De esta manera es posible interpretar, y aquí quiero ser muy preciso con lo que voy a decir, el Tribunal Constitucional aparece como una suerte de defensor del modelo de constitución diseñado por la dictadura. En la modalidad, y quiero aclararlo inmediatamente, por favor, nadie se espante, imagina un ministro que está acá al lado mío, en la modalidad de control preventivo, particularmente de reforma constitucional, en ese sentido, ¿eh? No digo nada sobre inaplicabilidad inconstitucional, estoy hablando única y exclusivamente del control preventivo, en particular de reforma a la Constitución, solo en ese aspecto. Segundo punto, las reformas a la Constitución actual y su control por parte de nuestro Tribunal Constitucional. Bueno, en cuanto a las reformas, como ustedes bien saben y como bien recordaba el ministro García Pino, efectivamente la Constitución chilena es una de las constituciones más reformadas de la historia de Chile. Piensen ustedes que la Constitución del 33 fue enmendada en 2 oportunidades y la Carta del 25 tan solo en 10. Mientras tanto, nuestra actual Constitución hasta la fecha ha sido objeto de 36 leyes de reforma constitucional. De ellas me parece, y en eso yo creo que hay bastante acuerdo en la doctrina, que las más importantes han sido la reforma del año 89, básicamente porque permitió el retorno a la democracia, retomando parcialmente, y hago énfasis en esa palabra, parcialmente, el poder constituyente en el pueblo, parcialmente, porque todavía existía una democracia tutelada, protegida por las Fuerzas Armadas. Pero por sobre todo la reforma constitucional del año 2005, ya que por medio de ella se eliminaron la casi, y nuevamente insisto, en la casi totalidad de los enclaves autoritarios. Con todo, pese a la gran cantidad de reformas constitucionales llevadas a cabo, no han sido modificados mayormente los rasgos axiológicos que establece nuestra Constitución, de preeminencia de derechos de libertad en sentido negativo, y por cierto, los rasgos
autoritarios, estos denominados enclaves autoritarios. Y es así, y parece razonable, tal como ha sostenido diversos autores, existiría una suerte de constitución gato pardo, demasiadas reformas, pero que no logran cambiar la sustancia de nuestro texto constitucional. Yo comparto relativamente esta tesis porque, por cierto, había un avance importante a través de distintas reformas constitucionales. Sin embargo, pareciera ser que se mantienen aún estos enfoques de libertad en un sentido negativo. ¿Cuál ha sido la práctica del Tribunal Constitucional en este abundante proceso de reformas constitucionales? Pues bien, esto es bien paradojal y precisamente tiene un poco que ver con lo que decía el ministro García Pino. Atendido básicamente los fuertes quórum de los procesos de reforma constitucional, solamente en 2 ocasiones han llegado requerimientos de control preventivo de reformas constitucionales y precisamente ha sido sobre aspectos no mayormente relevantes. Inclusive, tal ha sido el punto que el tribunal o bien se ha declarado inadmisible el asunto por tratarse de problemas de legitimación activa, o bien se ha declarado derechamente incompetente, comillas, carente de atribuciones para pronunciarse, cierro comillas. Por tanto, no tenemos previsibilidad ante un eventual proceso de cambio sustantivo constitucional, cómo actuaría nuestro Tribunal Constitucional. Por tanto, el paso lógico que sigue, y aquí paso al tercer punto de mi ponencia, es la doctrina. Pues bien, no tenemos respuesta, existe una duda en la norma constitucional, existen grandes reformas a la Carta del 80, pero el tribunal no se ha pronunciado y por tanto no sabemos cuál será el alcance real de esta prerrogativa de nuestro tribunal. De esta manera es posible identificar básicamente las 2 posturas que están aquí presentes en la mesa. Desde ya quiero decir que soy un humilde lector y una vez que los textos son liberados, son publicados por sus autores, logran total y absoluta autonomía. Por tanto, es una interpretación de lo que yo he leído, digamos, de los autores que están presentes, que pueden haber cambiado de opinión en ese intertanto, digamos. O yo puedo haberlos leído muy mal también. No lo desconozco. Así las cosas, ya está claro, y en esto seré muy breve, existen un sector de la doctrina que es partidario de un control amplio en materia de reformas constitucionales. Y, por ejemplo, Silva Bascuñán inicia, yo diría, esta postura, básicamente sosteniendo su posición en el artículo 5º, inciso 2, el cual sería una valla sustancial que ha tenido en cuenta el constituyente, por cuya autoridad se estableció el Estatuto Básico y se ha venido complementando y adaptando. Por tanto, en esta lógica, para Silva Bascuñán, se abriría la posibilidad para un control de tipo sustantivo. Sin embargo, y esto es importante recordarlo, el autor es un tanto cauto en ese sentido. Dice, comillas, el Tribunal Constitucional no está en principio habilitado, dice, en principio, lo deja abierto, pero dice, en principio, habilitado para reformar el Estatuto Fundamental. Tal tarea corresponde, como ya dijimos, a las cámaras y al jefe de Estado y eventualmente al cuerpo electoral, pero no al Tribunal Constitucional. Pese que está abierto, él es bastante cauto en ese sentido. En la misma dirección se encuentra el profesor Nogueira Alcalá, quien da un gran desarrollo dogmático a esta postura, quien sostiene abiertamente, no es así, que el poder de reforma constitucional no es un poder constituyente, sino que propiamente un poder constituido, como lo acaba de reafirmar recientemente. Ahora, lo interesante de este punto es que el profesor argumenta, desde mi punto de vista, desatendiendo la carta de la cual estamos hablando, porque si estuviésemos defendiendo una carta, no es así, democráticamente formulada, su planteamiento tendría, a mi juicio, bastante fuerza, en el sentido de defender la decisión que ha tomado el poder constituyente de darse cierto orden político. Pareciera ser una idea fuerza, ¿no? Sin embargo, esta idea de querer defender, ¿no es así?, la Constitución del 80 hace un poco de ruido, principalmente cuando, ¿no es así?, se establecen estas limitaciones de carácter explícitos e implícitas.
En efecto, para el autor existirían limitaciones explícitas, las cuales, al igual que Silva Bascuñán, se identificarían en el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, cuando se dispone que los derechos que emanan de la naturaleza humana son límites a la soberanía. Pero lo complejo de esta postura, y también lo hago ver en este sentido, es que no solamente los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes serían límites, sino que eventualmente los derechos consagrados en el capítulo 3 de la Constitución, derechos y deberes constitucionales, que como ya decíamos, tienen un acendrado enfoque de libertad negativa. Conjuntamente con ello, habrían límites materiales implícitos, por cuanto toda reforma constitucional, comillas, no puede alterar la identidad y continuidad de la Constitución. Y este me parece que es un punto un tanto controvertido. Atendido la forma en que ha sido ejercido el poder constituyente, como recordaba el profesor Zúñiga al inicio de su exposición, no es cualquier poder constituyente el que inicia esta Constitución, sino que es un poder constituyente autoritario en el marco de un régimen militar. Ahora, claro está, el profesor lo funda en el artículo 4, este sentido republicano del Estado chileno, el artículo 6 y 7 por establecerse las bases del Estado constitucional de derecho. Concluye el autor que una reforma total constituye un acto fuera del marco constitucional, siendo por tanto nulo e ineficaz, como lo determina el artículo 7º, inciso 3 de la Constitución. Cierro comillas. Otro sector de la doctrina, en cambio, es partidario de un control más bien restrictivo, circunscrito a aspectos meramente procedimentales y adjetivos. Y aquí viene nuevamente la discusión en torno al alcance del artículo 5º, inciso 2, en materia de reforma constitucional. Y eso es importante acotarlo, porque la tesis del bloque de constitucionalidad es una tesis muy interesante y muy funcional para la práctica normal de la Constitución, pero que viene a hacer un poco de ruido, me parece, si comenzamos a hablar del proceso de cambio constitucional o de reforma constitucional. Yo creo que habría que hacer una distinción. Y en este sentido, el profesor Zúñiga, aquí presente, tiene una tesis contraria, como ya ha quedado en evidencia, a la postulada por Silva Bascuñán y el profesor Nogueira, por cuanto, señala comillas, el poder constituyente derivado no tiene límites jurídicos o positivos autónomos internos, procesales y sustantivos o materiales en la Constitución o por remisión en el derecho internacional convencional que sea objeto de justiciabilidad. Y en este sentido, para el autor, sería precisamente el artículo 5º, inciso 2, expresión de una abstrusa filiación justnaturalista. Así lo dice el profesor. Pero además, este artículo 5º, inciso 2, aparte de tener esta carga ideológica fuerte, no representaría ser lo que dice ser, ¿no? Vale decir, la habilitación para la introducción de los tratados internacionales de derechos humanos necesariamente, sino que sería más bien una suerte de garantía institucional genérica, que encomienda a los órganos del Estado los deberes negativos de respeto y positivos de promoción de los derechos fundamentales. En este sentido, el profesor sostiene que la competencia que tiene el Tribunal Constitucional en realidad es una competencia tasada y por tanto no cabría la existencia de estos límites explícitos o implícitos. Para terminar, el profesor sostiene que estas posiciones, como las sostenidas por el profesor Silva Bascuñán y el profesor Nogueira, dan cuenta de una suerte de concepción material de Constitución y el peso metateórico del derecho natural en los aportes de estos juristas en nuestro derecho constitucional. Cierro comillas. En un sentido similar, Miriam Enríquez sostiene que la Constitución chilena ha provisto solo límites en cuanto al sujeto y al procedimiento, renunciando de manera expresa a establecer límites al poder de reforma. Y su argumento es de derecho comparado, porque claro, hay otras constituciones que efectivamente sí establecen limitaciones, y valga precisamente recordar, ¿no es así?, la Constitución francesa o la Constitución alemana, que establecen límites expresos, una suerte de cláusulas de intangibilidad relativas, por ejemplo, a la forma de Estado o a la forma de gobierno. Sin embargo, nuestro capítulo 15 no establecería dichos límites, sino solamente normas de competencia, inclusive permitiendo, dice la autora, modificar el capítulo de reforma constitucional. Por tanto, pareciera ser que el argumento de la existencia de límites implícitos y explícitos no tendría fundamento en nuestra Carta Fundamental.
Por su parte, y este es otro argumento que me parece importante destacar, que no solamente es un argumento de derecho comparado, sino que también desde el punto de vista de la teoría del derecho nos señala que posiciones como las que defienden esta posición especial del artículo 5º, inciso 2, darían cuenta de una noción jerarquizada de normas constitucionales. Y lo cierto nos recuerda que todas las normas constitucionales tienen el mismo valor y no pueden distinguirse en atención a su jerarquía, sino en relación a la técnica de la competencia. Por último, el cuarto punto de mi exposición es mi visión sobre este tema. Y claro, la doctrina nacional al final del día se divide, ¿no es así?, entre posiciones ius naturalistas y ius positivistas. En esto estoy diciendo un poco caricaturesco porque en realidad hay mucho más matices en esto. Pero quiero, en el fondo, usar este esquema, puesto que me va a permitir explicar mi punto. Y en este sentido, me parece que la teoría de los derechos fundamentales ha hecho un progreso bastante interesante en este ámbito y me parece que podría lograr conciliar ambas visiones, positivistas por un lado y ius naturalistas. Es cosa de recordar lo que nos dice Bokenförde o bien Alexis. Alexis en particular nos señala que al final del día la teoría de los derechos fundamentales expresan un ideal teorético, no son simples teorías, son creaciones dogmáticas, ¿no es así?, elaboradas por los juristas a partir del derecho positivo. En un sentido similar, Cruz Villalón identifica los derechos fundamentales como una categoría dogmática del derecho constitucional, construcciones doctrinarias, básicamente. Por tanto, existe bastante consenso en la dogmática comparada en cuanto a comprender la teoría de los derechos fundamentales como una categoría dogmática de derecho positivo. Y aquí me quiero anclar, para ir cerrando, en la posición sostenida por Gregorio Peces Barba en su teoría de los derechos fundamentales. Por cuanto me parece que es un autor que logra conciliar derecho y moral. Logra conciliar derecho y moral, vale decir, las posiciones justnaturalistas y las posiciones positivistas. Por cuanto me parece que lo que hace Peces Barba al final del día es ofrecernos una definición de derechos fundamentales que centra, en primer lugar, los elementos de la pretensión moral racionalmente justificada, pero afincada en el fenómeno de la modernidad. Vale decir, no está pensando en una Biblia o en un Dios trascendente, sino que está pensando básicamente en una moral de tipo racional. En segundo lugar, Peces Barba nos dice que existe un sistema, un subsistema dentro de un sistema jurídico que es este sistema de los derechos fundamentales. Vale decir que existe un anclaje de derecho positivo. Pero el punto que me parece más interesante de la interpretación que se puede hacer de la obra de Peces Barba, nuevamente es una interpretación de un humilde lector, ¿no es así?, es el aspecto que dice relación con la realidad social. Los derechos fundamentales también se insertan en una realidad social. Y ese es el punto clave, me parece, de la teoría de Peces Barba, por cuanto otorga dinamismo a la comprensión de los derechos fundamentales, pero además nos permite hacer el vínculo con la teoría precisamente de Loewenstein respecto al carácter normativo, nominal o semántico de las constituciones. Porque claro, al final del día los derechos fundamentales efectivamente juegan un rol decisivo en el proceso de cambio constitucional. Pero estos derechos fundamentales no están en el aire. No hay que ir a buscarlos, qué sé yo, a otros países. Hay que buscarlos precisamente cómo están siendo operativizados dentro de los ordenamientos jurídicos. Y eso tiene que ver con cierta lectura que hay que hacer respecto a la Constitución, que es el ámbito donde estos derechos fundamentales juegan. Y en este sentido, parece razonable, ¿no es así?, que existan ciertos límites que deban ser observados. Pero esos límites, queda la duda si deben ser precisamente objeto de control. Más aún cuando se tiene precisamente claridad que la Constitución del 80 establece precisamente ciertos rasgos axiológicos y autoritarios que hacen muy problemática esta atribución de control preventivo de los procesos de reforma constitucional. Y más aún cuando esta Constitución ha sido fruto del poder constituyente autoritario de la Junta Militar. Creo que con eso cierro para no alargarme. Muchas gracias.